Entonces, el tema que vamos a revisar el día de hoy es nuestro sistema linfático. Entonces, les hice pues un resumen lo más claro posible como para que lo podamos pues comprender. ¿Listo? Entonces, dentro de las generalidades de nuestro sistema linfático, debemos tener claro que es un conjunto de órganos y de estructuras que están formados por tejido linfoide, que van a tener unos vasos que se han denominado vasos linfáticos, que son de diferente calibre, desde los más pequeños pues hasta lo más grande. Y estos vasos linfáticos lo que hacen es que van a constituir, digámoslo así, como un drenaje complementario al sistema venoso. ¿Listo? Entonces, es decir, ayudan a eliminar todas esas sustancias tóxicas de las células para entregárselo a nuestro sistema venoso. Este sistema linfático se caracteriza porque sus vasos tienen también válvulas, así como las venas para vencer la gravedad, de acuerdo al lugar donde se encuentran ubicados. ¿Listo? Estas válvulas lo que hacen a nivel de los vasos linfáticos es evitar, ¿sí?, que la linfa se regrese a los lugares de donde debe ser eliminada. ¿Listo? Y permite que continúe con la dirección de la corriente linfática, es decir, desde las células o desde la estructura anatómica donde se encuentra hacia el corazón. ¿Listo? Entonces, así como los vasos sanguíneos transportan una sustancia que se llama sangre, que está contenida por diferentes elementos o formada pues por diferentes elementos, el sistema linfático lo que hace es conducir la linfa. ¿Listo? Cada vaso linfático, así como lo vemos aquí en las diapositivas, mire, vamos a mirar unas estructuras que se denominan nódulos linfáticos, que son estas bolitas que ustedes están observando a diferente nivel. ¿Listo? Entonces, esos nódulos linfáticos pues van a estar intercalados entre los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se inician por uno de sus extremos en los diferentes tejidos del organismo y por el otro extremo van a desembocar en el cauce venoso. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que el sistema linfático está íntimamente relacionado con nuestro sistema venoso, que también tiene unas válvulas y que tiene intercalado entre ellos unos nódulos, mire, que se denominan nódulos linfáticos. ¿Listo? Es un sitio donde se va a procesar, digámosle, ciertas sustancias. Tienen un lado venoso, digámoslo así, y un lado de tejido. Por un lado recoge la linfa del tejido y por el otro lado se lo van a entregar hacia la vena, donde ésta se va a encargar de que llegue la sangre ya hacia el corazón, o también tiene su propio sistema de drenaje, el sistema linfático. Entonces, bueno, este sistema linfático, dentro de sus generalidades, pues va a tener algunas funciones específicas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, eh, el sistema linfático evita que se pierdan las proteínas porque absorbe y reabsorbe las sustancias proteicas de los diferentes tejidos. Entonces, cuando las proteínas no pueden ser absorbidas por los capilares sanguíneos en las diferentes partes donde éstas se encuentran, lo que hace el sistema linfático es absorber las proteínas para evitar que éstas se pierdan. ¿Listo? Es un sistema conductor, participa en la conducción de la linfa desde los tejidos hasta el sistema venoso. Recordemos que la linfa es el componente líquido de la sangre, ¿no es cierto? O sea, eso que transportamos nosotros y que vemos como líquido en las venas y en las arterias está formado por linfa. También se encarga el sistema linfático de la formación de los linfocitos. Entonces, como nos enseñaron, a ustedes, por ejemplo, les han enseñado, los linfocitos son nuestro sistema de defensa. Entonces, esa sangre que fluye por las venas y por las arterias, su componente líquido es la linfa, pero tiene unos componentes, digámoslo, entre comillas, sólidos, como son los glóbulos rojos, ¿sí?, que transportan la hemoglobina. Tenemos leucocitos, tenemos linfocitos y tenemos plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, el sistema linfático apoya la linfopoiesis, que es la formación de linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Las células que se van a encargar de defendernos.
hay diferentes subgrupos de linfocitos que se lo enseñaron y que se encargan de defendernos de acuerdo a bacterias, de acuerdo a virus, y van a actuar dependiendo de dónde se encuentran y de qué sistemas estén alertando. Este sistema linfático también nos va a actuar como un sistema pues de barrera, ¿sí? Es decir, activa nuestro sistema inmune contra pues partículas extrañas, contra bacterias, contra virus y contra células neoplásicas, ¿listo? Cuando filtra la linfa en los nódulos linfáticos, que como les dije, los nódulos son esas dilataciones, esas bolitas que ustedes me ven aquí como ganglios linfáticos, están intercaladas con los vasos linfáticos. Esa es una de las condiciones por las cuales los ganglios palpables, o sea, nosotros no palpamos los vasos linfáticos, sino que palpamos los ganglios, es muy importante durante nuestro examen físico. La detección de esos ganglios linfáticos cuando están inflamados nos están detectando que hay alguna cosa que está sucediendo en el organismo. Entonces, hay una infección por una bacteria, hay una infección por un virus, hay una infección por un hongo. Entonces, esos nódulos linfáticos se activan, aumentan de tamaño para podernos defender. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos producen los linfocitos T. O cuando estamos ante, hasta ante la presencia de una neoplasia en cualquiera de los órganos, porque como lo vamos a aprender más adelante, todos los órganos están rodeados de ganglios, ¿sí? Por eso es que cuando le hacen al paciente, le extirpan el órgano que está comprometido de cáncer, le hacen un vaciamiento ganglionar, es decir, retiran la mayor cantidad de ganglios posibles que estén alrededor para evitar que por vía linfática esa neoplasia o ese cáncer se disemine a otros órganos. Entonces, como ya sabemos que esa linfa que transporta por los vasos linfáticos se va por el torrente sanguíneo y puede pues distribuirse a las diferentes partes del cuerpo, entonces obviamente hacen el vaciamiento, o sea, quitan la mayor cantidad de ganglios pues para que puedan evitar que el cáncer se disemine a otros órganos. ¿Listo? Entonces, esas son las generalidades de nuestro sistema linfático y las funciones que puede cumplir. Ahora bien, este sistema linfático para su estudio lo hemos dividido en dos, en unas vías de conducción de linfa, que serían los vasos linfáticos donde están ubicados, y otro, los lugares donde se desarrollan los linfocitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los lugares donde se desarrollan los linfocitos, pues ya vamos a mirar cómo van a estar ubicados estos órganos linfoides en las diferentes partes. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar revisando las vías conductoras de la linfa. Esas vías conductoras de la linfa, como les escribo ahí, va a estar representada por los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos van a estar distribuidos, van a tener primero diferente calibre, desde el más pequeñito hasta más grande, y van a estar dentro de los órganos y por fuera de los órganos. Entonces se denominan vasos linfáticos intraorgánicos y vasos linfáticos extraorgánicos. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el recorrido que hace la linfa desde el lugar donde se está formando, desde la célula, pues vamos a tener que hacer este recorrido desde la parte más pequeña hasta la más grande. Entonces, teniendo en cuenta el recorrido, vamos a mirar que los vasos linfáticos inician en la red de capilares linfáticos, luego pasa a los plexos intraorgánicos de los vasos linfáticos, luego tenemos los vasos linfáticos extraorgánicos o por fuera de cada órgano, luego tenemos los vasos conectores que reúnen esa linfa y finalmente tenemos los troncos linfáticos que van a ser dos, como los vamos a ver más adelante, o los dos que son los más grandes. ¿Listo? Entonces miren aquí. Aquí tenemos el primero, ¿sí? Que es la red de capilares linfáticos. Entonces, esta red de capilares linfáticos está constituido, digámoslo así, perdón, por un conjunto de túbulos endoteliales que se van a estar pues infiltrados o dentro de los diferentes tejidos orgánicos. Pero, entonces, en la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo vamos a encontrar tejido linfoide y red de capilares linfáticos. Pero existen unas excepciones. Por ejemplo, el cerebro, el parénquima del vaso, no todo el vaso, sino solamente el parénquima del vaso, la capa epitelial de la piel, solamente la capa epitelial de la piel y de las membranas mucosas, la capa epitelial de las membranas mucosas
como los cartílagos, la córnea, el lente del ojo, que es el cristalino, y la placenta no tienen red de capilares linfáticos, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, usted, ¿dónde nunca va a encontrar red de capilares linfáticos? En el cerebro, en el parénquima del vaso, en la capa epitelial de la piel, la capa epitelial de las membranas mucosas, los cartílagos, la córnea, el cristalino y la placenta. La red de capilares, ¿qué hace? Entonces, miren, estos capilares aquí, miren, tenemos el capilar arterial, aquí tenemos el capilar venoso. Entonces, este capilar linfático que tenemos aquí, ¿qué pasa? Se va a encargar de la absorción y la reabsorción de las sustancias proteicas que no pueden ser absorbidas por los capilares sanguíneos, absorbe agua y cristaloides o cristales, digámoslo así, más bien, que están disueltos en esa agua que están absorbiendo y elimina partículas extrañas, elimina las bacterias de los tejidos en condiciones patológicas. ¿Listo? Porque acuérdese que en condiciones normales, ¿qué hace? Solamente absorbe y reabsorbe proteína, absorbe agua y los cristales o las sustancias que estén contenidas. Pero en condiciones patológicas, o sea, en enfermedad, ayuda a defender. ¿Qué hace? Elimina partículas extrañas y elimina pues bacterias que pueden estar en los diferentes tejidos para ayudar pues a salvaguardar la salud del individuo. ¿Listo? Entonces, mire aquí el capilar linfático y aquí ya vamos a ver estructuras de mayor calibre que son los vasos linfáticos. Pero primero teníamos la red capilar, ¿no es cierto? Luego íbamos a tener esto que se llamaban los plexos intraorgánicos de los vasos linfáticos, es decir, vasos linfáticos dentro de los diferentes órganos. Mire, aquí lo estamos observando, ¿listo? Entonces, este es el hígado, es un ejemplo. Así como traigo de ejemplo el hígado, pues cualquier órgano va a tener. Esos plexos intraorgánicos de los vasos linfáticos van a constituir la continuación de la red de los capilares linfáticos. Van a estar ubicados dentro de los diferentes órganos. Estos vasos sanguíneos que están dentro de los órganos ya van a contener válvulas, ¿listo? Y obviamente son la continuación, como lo dijimos, de la red de capilares linfáticos. Después de esa red de capilares linfáticos intraorgánicos, dijimos que encontrábamos la red de capilares linfáticos extraorgánicos. Entonces, esos vasos linfáticos ya son vasos de mayor calibre, salen por el hilio de los órganos, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya salen por el hilio, por ejemplo, bueno, en este caso del esófago, aquí tenemos los del estómago, aquí vendrían los del hígado, van a salir por el hilio del órgano y se encuentran, mire, insertando o conectando a estas bolitas que vemos acá, que son los nódulos linfáticos, mire. ¿Listo? Entonces ya están por fuera. Esos vasos linfáticos extraorgánicos están por fuera de cada órgano y van a conectar entre sí por los nódulos linfáticos. Entonces aquí podemos observar cómo conectan, mire, estos vasos linfáticos con esto que son los nódulos linfáticos. Tenemos los vasos colectores, ¿sí? Los vasos colectores se forman por la confluencia o la unión, digámoslo así, de los vasos linfáticos extraorgánicos que proceden de los diferentes órganos que están conformando el cuerpo. Y estos vasos colectores van a acompañar a los vasos sanguíneos, van a estar conectados entre sí por diferentes grupos de nódulos linfáticos y terminan uniéndose y formando los troncos linfáticos. ¿Listo? Entonces, esos colectores vamos a encontrar los de las regiones inguinales, los de los miembros superiores, miembros inferiores y los de cabeza y cuello. ¿Listo? Entonces, estos vasos colectores, que ya son de mayor tamaño, los más grandes, van a terminar formando esto, que son los troncos linfáticos. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de troncos linfáticos, esos troncos van a ser pares, ¿sí? Van a estar uno a cada lado y recogen la linfa de extensas regiones del cuerpo y van a desembocar en los dos troncos de mayor calibre, que son el conducto torácico, ¿sí? Y el conducto linfático derecho. Entonces aquí tenemos este que sería todo esto, miren, el conducto torácico
y este que sería el conducto linfático derecho. Entonces, ahí van a desembocar los troncos linfáticos. Entre los troncos linfáticos que nosotros vamos a identificar, tenemos los que son grandes vasos. Miren, entonces aquí podemos mirar un ejemplo. Entonces tenemos primero el tronco lumbar, ¿sí? Entonces de esta región de aquí, de los colectores principales, que es el colector de los miembros inferiores, el colector de los miembros superiores, el colector de cabeza, el colector de cuello, tenemos unos troncos. Esos troncos que nosotros vamos a mirar están distribuidos de acuerdo a la región anatómica. Entonces tenemos un tronco lumbar, tenemos un tronco intestinal y tenemos un tronco broncomediastínico, tenemos un tronco subclavio y un tronco yugular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, el tronco subclavio y aquí tenemos el tronco yugular. Entonces aquí también tenemos el tronco yugular y el tronco subclavio. Entonces tenemos dentro de los troncos, tronco lumbar, 1, tronco intestinal, 2, tronco broncomediastínico, 3, tronco subclavio, 4 y tronco yugular, 5. Entonces, el tronco lumbar, como su nombre lo indica, va a recoger la linfa ¿de dónde? Pues de los miembros inferiores, de los órganos que están contenidos en la pelvis, o sea, los órganos intrapélvicos, va a recoger la linfa también de la pared de la pelvis, de la pared de la parte inferior del abdomen, de la región lumbar, de la región sacra. ¿Listo? Y este tronco lumbar se extiende por detrás de la aorta abdominal y por detrás de la vena cava inferior. ¿Listo? Ese va a ser nuestro tronco lumbar. Luego tenemos el otro tronco, que sería el tronco intestinal. Ese, como su nombre lo indica, pues va a recoger la linfa, ¿sí? Ese tronco va a recoger la linfa eh, de todas las vísceras abdominales. Usualmente solo tenemos un tronco intestinal, es impar, la mayoría de veces o con frecuencia. Hay literatura que apoya que tenemos 2 troncos intestinales, pero 3 de 2 dicen que son impares. El tronco broncomediastínico va a recoger la linfa, como su nombre lo indica, de las paredes del tórax y de las vísceras del tórax. Vamos a tener un derecho y un izquierdo para recoger la linfa de cada uno de los lados derecho e izquierdo del tórax. El tronco subclavio, que es el ejemplo que estamos mirando ahí en la diapositiva, recoge la linfa del miembro superior y pues obviamente va a ir acompañando a la vena subclavia. Y el tronco yugular recoge la linfa de la cabeza y del cuello derecho izquierdo. Entonces vamos a tener un tronco yugular derecho y un tronco yugular izquierdo, que es lo que estamos observando aquí, mire, el tronco yugular derecho, el tronco yugular izquierdo, y estos van a recoger la linfa de la cabeza y del cuello del lado correspondiente. Y van a acompañar a la vena yugular interna, ¿sí? A la vena yugular que es la de mayor calibre, que es la yugular interna. Entonces, esos son los 5 troncos linfáticos. El tronco lumbar, el tronco intestinal, el tronco broncomediastínico, el tronco subclavio y el tronco yugular. ¿Listo? Esos son los de mayor calibre. ¿Dónde van a desembocar esos troncos linfáticos? A los 2 conductos de mayor calibre. ¿Cuáles son esos 2 conductos de mayor calibre? Miren aquí. El conducto torácico y el conducto linfático derecho. Ese conducto linfático derecho anteriormente se denominaba la gran vena linfática. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguien alguna pregunta o todo esté claro. Entonces, mira, aquí les presento el inicio de nuestro conducto torácico. Entonces, bueno, eh, aquí podemos mirar nuestros vasos, miren, nuestros vasos sanguíneos y unidos siempre, miren, como un rosario, digámoslo así, a los nódulos. Miren. Siempre hay el vaso, nódulo. Los nódulos son extraorgánicos, están por fuera de los órganos, conectando los vasos linfáticos extraorgánicos. Y luego estos van a formar estructuras de mayor
calibre, que son los vasos colectores, y los vasos colectores van a formar los troncos, ¿listo? Y esto que estamos viendo aquí, que es el conducto torácico, entonces, este conducto torácico va a recoger la linfa de la porción subdiafragmática del cuerpo, ¿sí? De la mitad izquierda, ojo, de la mitad izquierda de la cabeza, del cuello, del tórax y del miembro superior. ¿Listo? Entonces el conducto torácico va a recoger la linfa de toda la parte inferior del diafragma. Es decir, va a agarrar el tronco intestinal y va a agarrar el tronco lumbar, ¿no es cierto? Y se va a la parte izquierda de cabeza, de cuello, de tórax y miembro superior izquierdo. Este conducto torácico, miren aquí nuestro conducto torácico, todo esto es conducto torácico. Aquí retiraron el diafragma, miren aquí, entonces este es nuestro diafragma. Miren aquí esta dilatación, ahorita vamos a hablar de esta cisterna, que es el origen, digamos, de alguna manera de nuestro conducto torácico, atraviesa el diafragma y perdón, y mírenlo aquí. Entonces, todo esto es nuestro conducto torácico. Bueno. Tiene una longitud de más o menos entre 30 y 41 centímetros, pues dependiendo de la longitud de la persona, se va a iniciar en la pared posterior del abdomen por delante de la columna vertebral. ¿Cómo se forma el conducto torácico? Cuando se une el tronco lumbar derecho con el tronco lumbar izquierdo y el tronco intestinal a la altura, ¿sí? Más o menos de la 11ª vértebra torácica y la segunda vértebra lumbar. Es decir, pues miren, aquí nosotros estamos mirando 3 cordoncitos. Miren, 1, 2 y 3. Entonces, más o menos puede variar, pues, digámoslo de alguna manera. ¿Listo? El tronco intestinal puede estar a la altura de la 11ª vértebra torácica y los troncos lumbares van a estar a la altura más o menos de la segunda vértebra lumbar. Entonces, primero se unen los lumbares entre sí y luego se une el intestinal. La fusión de esos 3 troncos permite la formación de nuestro conducto torácico. En su inicio, cuando se están formando, digámoslo, nuestro conducto torácico, va a presentar, miren aquí, esta dilatación. Esa dilatación se denomina cisterna de Kilo o cisterna de Pecté. ¿Listo? Luego, nuestro conducto torácico, miren aquí, ya como conducto torácico, véanlo, asciende por delante de la columna vertebral. Atraviesa el diafragma por el hiato aórtico. Entonces va a deslizarse, miren aquí, por el conducto aórtico. Entonces asciende delante de la columna vertebral, atraviesa el diafragma por el hiato aórtico, deslizándose en el tórax por detrás del esófago y a la derecha de la aorta torácica. Luego va a pasar por detrás del arco aórtico y se desvía, perdón, y se desvía hacia dijimos que pasaba por detrás del arco aórtico y desviándose a la izquierda cuando llega a nivel de la 7ª vértebra cervical, y de hasta donde llega, es esto que estamos viendo aquí, miren aquí, podemos observar cómo nuestro conducto torácico se desvía a la izquierda. Cuando llega aquí, miren, a la altura de la 7ª vértebra cervical, va a girar, mire, y forma un arco. Miren, aquí lo estamos mirando, un arco, miren, de convexidad superior y va a desembocar, miren aquí, en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, o sea, donde se está uniendo la yugular interna con la subclavia del lado izquierdo. Entonces aquí miren, donde les estoy moviendo el cursor, en ese ángulo yúgulo subclavio izquierdo va a desembocar nuestro conducto torácico. A nivel de la desembocadura, va a poseer internamente unos pliegues endoteliales. Esos pliegues endoteliales impiden
que la sangre que viene de esas venas fluya hacia el conducto torácico. En su recorrido, este conducto torácico recibe la linfa de la mitad izquierda y parietal del tórax, miembro superior izquierdo, cabeza del lado izquierdo, cuello del lado izquierdo, a través de unos troncos linfáticos. Entonces, ¿cuáles troncos linfáticos? Los broncos, el bronco mediastínico izquierdo, el yugular izquierdo, el subclavio izquierdo. ¿Listo? Acuérdese que el yugular izquierdo recogía la linfa de cabeza y cuello, el subclavio del miembro superior izquierdo y el bronco mediastínico de la parte izquierda, pues en este caso del tórax. ¿Listo? Y obviamente habíamos dicho que del miembro inferior, pues por la unión de los dos troncos lumbares y de los intestinos a través del tronco intestinal. ¿Listo? Entonces, así es como se forma nuestro conducto torácico y cómo drena la linfa de la región infradiafragmática y de la mitad izquierda del cuerpo, tórax, cuello, cabeza y miembro superior izquierdo. ¿Listo? Miren, esta es la dilatación de Kilo, donde se va, es como la confluencia, digámoslo así, de la unión de los dos troncos lumbares con el tronco intestinal. El segundo gran conducto donde van a desembocar los vasos linfáticos va a denominarse el conducto linfático derecho. Entonces, miren en esta diapositiva, aquí llega nuestro conducto linfático derecho. Miren aquí nuestro conducto torácico, aquí ya miramos el torácico. Miren aquí nuestro conducto linfático derecho. Miren ahí. Miren aquí nuestro conducto linfático derecho. ¿Sí? Esta diapositiva se las traje porque, miren, cuando hablamos de conducto torácico, el de la izquierda, miren aquí. Entonces aquí tenemos el tronco lumbar derecho, el tronco lumbar izquierdo, miren aquí el tronquito intestinal, miren. Los tres troncos se unen y forman nuestro conducto torácico. La primera, la dilatación, nuestra cisterna de Kilo o de Pecté, vean aquí, distancia de Kilo, y miren lo de grande, conducto torácico. Por detrás, chun, 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 contornea, convexidad superior y desemboca en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Miren, qué lindo. Y entrega la linfa. De aquí estamos mirando nuestro conducto linfático derecho. Miren aquí. Esto que estamos viendo aquí es nuestro conducto linfático derecho. O también denominada, perdón, o también miraron aquí, o también denominado gran vena linfática. Entonces, ese conducto linfático derecho va a recoger la linfa de la mitad derecha del tórax, el miembro superior, cabeza y cuello. Tiene una longitud muy cortica, entre 1 y 1.2 o 5 centímetros, 1.2 a 1.5 centímetros máximo. ¿Cómo se forma nuestro conducto linfático derecho? Por la unión de los troncos bronco mediastínico, subclavio y yugular derecho. Y después de reunir esos tres troncos, miren que este sería, por ejemplo, el subclavio, este sería nuestro yugular. Entonces, este sería, miren aquí, nuestro tronco yugular derecho, este sería nuestro tronco subclavio derecho y nos faltaría nuestro bronco mediastínico, que es este velo. Este es nuestro tronco broncomediastínico derecho, se unen y forman este que es nuestro conducto linfático derecho. Después de formarse, tiene un recorrido como conducto entre 1 y 1.5 centímetros. ¿Listo? Y va a desembocar en la vena subclavia derecha o en el ángulo yúgulo subclavio derecho. Eh, puede el conducto linfático derecho estar ausente. Y si esto sucede, si no tenemos un conducto linfático derecho, no pasa nada.
el conducto, el tronco, digámoslo, yugular, desembocaría en la vena yugular interna. El tronco subclavio desembocaría pues, precisamente en la vena hasta el techo. Esa es la parte de cómo se está conduciendo pues toda la linfa, ¿listo? Y cómo se recoge en las diferentes partes del cuerpo. Ahora dijimos que el sistema linfático se dividía por el segundo elemento, que eran los lugares donde se van a desarrollar los linfocitos. Entonces, ¿dónde se pueden desarrollar los linfocitos? Son, mm, Se dividen en dos grupos, ¿listo? Órganos linfoides de las membranas mucosas y los nódulos linfáticos, que como miramos y aprendimos, iban a estar uniendo los vasos linfáticos, ¿no es cierto? Bueno, entonces los órganos linfoides de las membranas mucosas vamos a tener que son tres: folículos linfáticos solitarios, folículos linfáticos agregados y las tonsilas que ya las habíamos estudiado en algún momento. ¿Listo? Entonces, estos folículos linfáticos solitarios representan agrupaciones de tejido linfoide de un tamaño pues muy pequeñito, donde se van a localizar estos folículos linfáticos solitarios en las vías respiratorias altas y en todo lo largo de nuestro sistema, de nuestro conducto digestivo. ¿Listo? Ahí encontramos folículo linfático solitarios. Entonces vamos a encontrar así agrupaciones de tejido linfoide de un tamaño muy pequeñito en las vías respiratorias altas, que usted ya sabe hasta dónde va, y en todo el conducto digestivo. Los folículos linfáticos agregados, o también denominadas placas de Peyer, ¿sí? Ustedes ya las vieron en histología. Estos son acúmulos, porque dicen que son agregados, acúmulos de folículos linfoides que se localizan únicamente en el íleo, o sea, la parte terminal del intestino delgado. Estos folículos linfáticos solitarios que están en las vías respiratorias altas y en todo nuestro sistema digestivo se van a encargar de neutralizar las sustancias tóxicas y los microorganismos patógenos. ¿Listo? Esa va a ser la función que van a cumplir nuestros folículos linfáticos. No se olviden que los folículos linfáticos agregados placas de Peyer van a estar ubicados únicamente en el hilo. Entonces, no se olvide, nódulos linfáticos solitarios solamente en las vías respiratorias altas. Cuando nosotros hablamos de sistema respiratorio, aprendimos que la vía respiratoria alta iba a estar constituida por la nariz, ¿no es cierto? Pues por la cavidad nasal y por la faringe, ¿listo? Y desde la laringe ya era vía respiratoria inferior. Bueno, entonces eso hacen nuestros folículos linfáticos solitarios y agregados. Y las tonsilas, que son las amígdalas, que nosotros ya las habíamos visto, habíamos dicho que estas tonsilas pues son agrupaciones, ¿sí? De tejido linfoide que van a estar localizadas alrededor del segmento común para el sistema respiratorio y para el sistema digestivo. Entonces íbamos a tener las tonsilas linguales, las tonsilas palatinas, las tonsilas tubáricas y las tonsilas faríngeas. Dijimos que estas iban a conformar un anillo que se conocía como el anillo de Waldeyer, que iban a formar una defensa o un sistema de defensa de barrera alrededor de esta estructura común para el sistema digestivo y para el sistema respiratorio. Cuando nosotros hablamos de faringe,
Hablábamos del anillo de Waldeyer, que iba a estar formado por tejido linfoide, que era por esas tonsilas. Entonces, esas tonsilas también, como tienen tejido linfoide, son un mecanismo de barrera para neutralizar esas sustancias y los diferentes microorganismos patógenos que nos pueden ir a atacar. Entonces, nos queda claro que nuestro sistema linfático actúa como defensa y actúa como reabsorción de proteínas y de agua que en un momento determinado no puede ser captado por los capilares que se encargan de la red arteriovenosa de esa función. ¿Listo? Y los otros órganos linfoides son los nódulos linfáticos. Miren, aquí le presento un nódulo linfático o también denominado ganglios linfáticos. Los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos son acúmulos de tejido linfoide. Ese tejido linfoide, mire, va a estar limitado por todo esto que observamos acá externamente, que es una cápsula, ¿sí? La cápsula del ganglio. Esa cápsula del ganglio o nódulo linfático va a estar formada por un tejido conectivo fibroso. Mire, tiene una forma ovalada, ¿sí? Alargadita. Va a tener dos bordes, un borde convexo y un borde cóncavo. ¿Listo? Entonces, el tamaño de los nódulos linfáticos pues va a ser variable, va a estar, como lo dijimos, localizado entre los vasos linfáticos. La linfa llega a ello, o sea, estos nódulos linfáticos van a recoger la linfa. Entonces, ¿cómo llega la linfa a los nódulos linfáticos? A través de estos, los vasos linfáticos